Le agradezco la comunicación esta tarde a Marimer Baltasar. Ella es especialista en manejo de crisis y prospectiva. Marimer, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. ¿Qué destacarías así en general? ¿Qué encontraste en esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública? Una encuesta ya conocida por todas y todos, cada determinado tiempo se va actualizando. Creo que hay dos cosas que para mí son importantes analizar. La primera es la brecha entre la percepción de inseguridad y los resultados presentados a partir de la estrategia de seguridad. Estamos viendo un incremento por segunda vez consecutiva si consideramos que en 2024 cerró la percepción con un 61%, pues sí es alarmante escuchar que más del 70% de la población considera que la inseguridad es su principal preocupación. Y la segunda tiene que ver con el tema de confianza. Si bien los resultados hacia las Fuerzas Armadas son muy positivas, creo que yo pondría un particular punto de atención con la percepción de corrupción tanto a jueces, ministerios públicos y policías estatales y Sí, municipales, policías de como tránsito destaca también en policías de cabeza. tránsito, exactamente, como una correlación con el dato que para mí es clave, que es que seguimos con un número de denuncias inferior al 10%. Y esto es porque la gente no siente la confianza de que su denuncia va a tener un resultado. Y esto, por supuesto, que abona a la percepción de inseguridad en materia general. Sí, algo digo, la inseguridad es dolorosa por donde quiera que se le vea, pero algo que creo que duele y mucho, y lo digo por la experiencia que me cuentan mis paisanos en Sinaloa, es los cambios de hábito por inseguridad. Esta encuesta habla que un 62.6% de las personas encuestadas no deja salir solos a menores de edad y el 46.4% evita salir de noche, que es una cifra altísima. Cuando tienes que cambiar tu rutina, los horarios en los que visites a tus amigos, a tu familia, por la inseguridad, eso es tristísimo. Sí, sin duda. Y estamos viendo además, no solo es un cambio de hábitos en estados como Sinaloa, que sabemos que tienen problemáticas muy particulares, sino de manera general, aun cuando vemos que Yucatán sigue al último lugar de la lista, estamos hablando de más del 30% que tiene esta misma percepción y que además viene de la mano con un tema muy particular que es fraude, extorsión y robo. Creo que ese es uno de los puntos que seguramente van a ser atendidos con la nueva estrategia nacional en contra de la extorsión, pero que sí vale la pena que a nivel tanto estatal como federal se le ponga una atención particular porque estamos viendo un ascenso consecutivo en los últimos resultados, ¿no? Que estamos viendo haciendo cortes trimestrales, como bien Sí. señalabas, y que la percepción no disminuye, ¿no? Eso quiere decir que los resultados no están conectando a nivel de piso, a nivel de calle, a nivel de la vida cotidiana, y que además esta parte de que las denuncias no superen el 10% deja también un gran hueco de invisibilidad Sí. para poder detonar acciones concretas. Y ahí volteamos a ver la reforma al Poder Judicial y la urgencia de reformar lo que se tenga que reformar para mejorar también los ministerios públicos y las fiscalías, que es una parte esencial en la averiguación del delito. Y no hay confianza, la realidad es que no hay confianza en estas autoridades. Estoy platicando con Marimer Baltasar, particular, hablando por ejemplo de Sinaloa y lo que ha pasado en el último año. A diferencia de la última encuesta, esta vez no aparece en los estados con mayor percepción de inseguridad. Me sorprende Morelos, que digo, no es la tierra de la paz andando, pero creo que Morelos no había aparecido en los mayores índices de percepción de inseguridad en últimos tiempos. No, sorprende Morelos, Tabasco, Sinaloa no está en el top 5 y se mantuvo con un 80.5% y creo que la razón por la que queda en el top 10 es porque hay otros estados que subieron en categoría y eso para mí es alarmante porque pues Sinaloa está un poco en el ojo del huracán y lo vemos en las noticias todo el tiempo, pero hablando específicamente de casos como Tabasco, el propio Guanajuato, que parecía que a nivel opinión pública las cosas estaban mucho más tranquilas, pues resulta que no.
Y vuelvo al tema de cuáles son los principales delitos que está denunciando la gente, ¿no? Que tiene Sí, que ver no necesariamente con crimen organizado, sino cosas más cotidianas, ¿no? El tema de robo, sí. el tema de ser partícipes de fraude, ser partícipes de cualquier La tipo de extorsión extorsión. que está, híjole, cada vez encuentran más formas de extorsionar y lo hacen diario. El celular suena todo el día. Suena todo el día y además estamos regresando a un mix de prácticas desde las que ya no veíamos, que eran estas llamadas diciendo que tengo ABC, hasta cosas mucho más sofisticadas en donde la extorsión se vuelve tan sencilla como darle clic a este Sí. link porque te están tratando de hacer un movimiento en la tarjeta y está afectando además a población adulto mayor que muy fácilmente Sí. abre el acceso y ya hemos tenido muchos casos que podemos ver a lo mejor en personas en nuestro primer círculo del entorno hasta las que llegan a las noticias, de adultos mayores que pierden su pensión, que Sí. pierden incluso el dinero que podían tener ahorrado a partir de su jubilación, la propia pensión del bienestar, por este tipo de extorsiones en las que es muy fácil caer. Si, si yo, que estoy todos los días aquí informando y diciéndole a la gente que no caiga, hace unas semanas me llamaron, me dan datos de mi mamá, de la dirección de mi casa, y te aterrorizas, te vas para atrás. Ya luego con la cabeza fría dices, a ver, vamos por pasos, averiguan la información, quién sabe cómo, o a lo mejor y sí, porque a veces lo ponemos en bandeja de oro en las redes sociales, los datos y la información, y saben dónde darte para intentar sacarte algo. Sí, y estamos hablando de niveles de sofisticación que van desde el susto hasta tu paquete está teniendo un problema para ser rastreado, da clic aquí y hay un tema de robo y filtraciones de información. Entonces creo que ese es un elemento importante que también yo señalaría, ¿no? Cuando estamos hablando de percepción Sí, de inseguridad, a veces nos quedamos en lo macro y nos quedamos en todos los sucesos lamentables que tienen que ver con crimen organizado, pero lo que nos está diciendo esta data es que la preocupación principal está también en temas mucho más domésticos, sin dejar a un lado, claro. evidentemente, la relevancia de todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Y que creo que en términos de la estrategia de seguridad pública es importante que se abarque todo el panorama, ¿no? No solo Sí, lo chiquito, ni lo mediano, ni lo grande, sino considerar que todo esto está pasando y que cosas como los mecanismos de bien. extorsión que antes se tenían a lo mejor mucho mejor mapeados, ahorita se pulverizan y eso requiere una estrategia con ese nivel de sofisticación. Claro, ha habido reformas, esperemos reformas que funcionen al paso de los meses. Marimer Baltasar, un gusto, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias y bonito fin de semana. Gracias, es Marimer Baltasar, especialista en manejo de crisis y prospectiva. La percepción de inseguridad, ¿cómo se siente usted en su ciudad, en su colonia? Cuénteme. Pérez Díaz MX en las plataformas. Pausa.